Hola, ¿qué tal muchachos? En este video vamos a revisar muy brevemente, porque ya tienen esta explicación más extendida en los otros videos que les subí y en la presentación y en las páginas. Entonces no voy a entrar en muchos detalles sobre la explicación del tema, a menos que ustedes lo requieran. Si es así, si no le entendieron a los otros materiales, díganme. Si requieren que yo les suba un video de mi propia explicación paso a paso sobre el tema de la semana, me pueden escribir, me lo dicen y con mucho gusto lo grabamos. Pero nada más para que estemos todos en claro, estamos empezando a trabajar con un tema que se llama The Simple Past, es decir, el pasado simple. Aquí está, The Simple Past. Muy bien. Y pues al igual que en español, en el pasado podemos hablar de pues todas las acciones que ya ocurrieron. Recuerden que cuando nosotros hablamos de acciones en inglés y en español, estamos hablando de verbos, ¿verdad? Un verbo es una acción, es una actividad que alguien realiza, verbo. En este caso, nosotros solo vamos a utilizar por el día de hoy, por la semana de hoy, de esta semana, perdón, la primera semana, solo vamos a usar el verbo be. Este verbo, el verbo be, que tiene dos significados. Puede ser la acción de ser o puede ser la acción de estar. Ser o estar, ¿ok? Todas las expresiones que nosotros decimos con ser o con estar utilizan el verbo be. En pasado simple, este verbo be se ve de dos maneras. Se ve como was y se ve como were. ¿Quiénes van a utilizar was? Atención, la primera persona, yo, I, o las terceras personas, he, she, it. Mucho cuidado con he o con she. Recuerden que pueden aparecer así, como he o como she, o pueden aparecer como nombres. Por ejemplo, Carlos sigue siendo un he, sigue usando was. O a veces no son nombres, sino que son títulos. Por ejemplo, the teacher, la maestra. The teacher es una she, pero sigue utilizando was, porque siguen cayendo en esta categoría. ¿Quiénes utilizan were? El were lo utilizamos con la persona tú, you. Atención con tú, porque tú puede ser, perdón, con you, porque you puede ser tú en singular, puede ser ustedes en plural, pero es el mismo, you. Y también con todos los plurales, es decir, con todos los que sean más de una persona. Por ejemplo, we, nosotros. O por ejemplo, they, ellos. Mucho cuidado con they, porque al igual que pasaba aquí, a veces se ve así, pero a veces se puede ver como nombres. Por ejemplo, Tom and Paul. Tom y Paul siguen siendo un ellos. Siguen siendo Tom y Paul, siguen siendo un ellos. Aunque no escribes they, si escribes Tom y Paul, sigue utilizando el they, por lo tanto es con were. O también puede aparecer como títulos. Por ejemplo, the students. ¿Sí? The students es un they, los estudiantes, ellos, they. Cuidado con la S final, porque esta S es lo que me diferencia de este que es el singular o este que es el plural. Por ejemplo, aquí dice the teacher, la maestra. Si yo le pusiera una S aquí, the teachers, entonces ya no sería solo una maestra, serían las maestras y estaría entonces en esta categoría con were. ¿Ok? Mucho cuidado allí. Muy bien. Y atención. Y esto es muy, muy, muy importante. Este was o este were solo se usan en las frases donde lo que quiero decir es ser o estar. ¿A qué me refiero? Vamos a escribir una expresión en pasado. Recuerden que estamos hablando de pasados. Una expresión en pasado que utilice ser o estar. Por ejemplo, yo era un niño. Esta expresión está en pasado, era pasado.
Actualmente ya no soy un niño, entonces tengo una expresión en pasado. Si la quisiera escribir en inglés, vamos haciendo la traducción. Yo, en inglés es I, era pasado del verbo ser, entonces en este caso tengo I. ¿Qué escribía con I? Was. ¿Sí? Recuerden que este un es el artículo a, y niño, I was a kid. Yo era un niño. También lo puedo utilizar con expresiones que signifiquen estar, ¿ok? Que yo estuve o yo estaba en un lugar. Y atención con estar, porque en español también usamos estar para decir o expresar un sentimiento, por ejemplo, una emoción. Por ejemplo, los estudiantes estaban nerviosos. Allí está. Una expresión de estar en pasado, pero con una emoción, nerviosos. O yo puedo decir, Miguel estaba en el trabajo. Aquí también, perdón, le puse una N de más. Miguel estaba en el trabajo, ¿sí? Aquí otra vez el verbo estar en pasado, pero ahora hablamos de un lugar, ¿sí? Muy bien, vamos a traducir. Los estudiantes, ya lo teníamos acá arriba, the students, estaban, pasado. Pero como en este caso tengo la S del plural, recordemos que todos los plurales usan were. Por lo tanto, were. Y nerviosos. Y en este caso, Miguel estaba en el trabajo. Copiamos Miguel. Atención, dijimos Miguel es una tercera persona, es un él, ¿se acuerdan? Dijimos, las terceras personas de él pueden aparecer como él, he, o pueden aparecer como nombres. En este caso, no tenemos un he, pero tenemos el nombre, Miguel. Por lo tanto, utilizamos was. Miguel was. En él, esta expresión en él, en inglés se pronuncia como la expresión at. En él es at, trabajo, work. ¿Okay? Y ahí tenemos nuestras frases. I was a kid, yo era un niño. Los estudiantes estaban nerviosos, the students were nervous. Y Miguel estaba en el trabajo, Miguel was at work. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces tenemos dos opciones, was, were. Y tenemos aquí, recuerden, was para la primera persona, para el yo. O para las terceras personas, él, ella y eso. Se me olvidó que eso también puede aparecer como it, pero recuerden que el it también se utiliza para hablar, por ejemplo, de animales o cualquier cosa que no sea humana. Entonces, a veces va a aparecer como it, pero a veces va a aparecer como the dog, como el perro, o puede aparecer incluso como un objeto, por ejemplo, the homework. La tarea, o incluso podemos describir cosas como yesterday, ayer, también funcionaría como un it. Y recordemos que el were va a funcionar con you en sus dos formas, singular tú, plural ustedes, we nosotros y they ellos. Y atención con they, dijimos, puede aparecer como they, puede aparecer como nombres, Tom y Paul, o puede aparecer como títulos, por ejemplo, los estudiantes. Hasta ahí vamos bien. Mucha atención. ¿Qué va a pasar si yo en mi frase me pide la maestra, escríbeme frases usando was o were, frases en pasado? Y yo quiero decir algo como, ayer, yo tenía hambre ayer. Vamos a escribir esta frase. Sí, esta es una frase en pasado porque tengo ayer y tengo tenía, pasado, de tener. ¿Puedo escribir esta frase con was o were?
¿Cuál de estas dos tendría que poner para yo tenía hambre ayer? Si estuviste siguiendo dirías, pues es yo, entonces es con was. Pero esto es incorrecto, no, porque aquí el verbo, la acción es tener. Y yo no puedo usar was ni were para describir tener. Si mi frase fuera, ayer los estudiantes hicieron la tarea. Ayer los estudiantes hicieron la tarea. Y te pregunto, ¿con cuál va? ¿Con was o con were? Pues tú dirías, ¿los estudiantes es plural? ¿Va con were? No, porque aquí la acción es la acción de hacer. Y hacer no se puede describir con was y were. ¿Pero por qué, maestra? Porque was y were solo funciona con expresiones donde lo que describo es ser en pasado, era. Por ejemplo, yo era, tú eras, nosotros éramos, ustedes eran, ella era, etc. O con expresiones de estar. Yo estaba, tú estabas, nosotros estábamos, él estaba, ellos estaban. Aquí la acción no es ser, no es yo era, no es tú eras. Es la acción de hacer. Y aquí la expresión es la expresión de tener, es el verbo. Entonces, con estos otros verbos, con estas otras acciones que no son la acción de ser o estar en pasado, no puedo usar was ni were. Esto lo veremos la próxima semana cuando empezaremos a trabajar con otros verbos. Pero estos verbos tienen su propia forma, los vamos a ver más adelante. Recuerda, was, were, solo para expresiones de ser o estar. ¿Por qué es importante esto que te estoy recalcando? Porque si nos vamos a tu tarea número 5, aquí te dan información de estas personas y te piden que escribas frases describiendo la información que tienes aquí. Vamos a suponer que tú tuvieras, por ejemplo, la expresión, la fragmento de información que dice nacionalidad americano. Bueno, te pido que me hables de los hermanos Marx y tú ya sabes que su nacionalidad era americana. Y yo te digo, dime una frase en pasado usando was o were donde me describas que la nacionalidad de los hermanos era americana. Tú no me puedes decir en la frase que ellos vivieron en América. Tú no me puedes decir los hermanos Marx vivían en América o vivieron en América, porque la frase o la acción vivir no se puede expresar con was o con were. ¿Qué sí puedo decir? Yo sí puedo decir que los hermanos Marx, the Marx Brothers, que los hermanos Marx eran americanos. Eso sí lo puedo decir. The Marx Brothers, atención, tengo la S del plural. Plurales, recordamos, siempre van con were. The Marx Brothers, los hermanos Marx, eran americanos. Cuidado aquí. En español decimos americanos. En inglés no es necesario ponerle la S del plural. El plural ya lo tenemos aquí. No lo necesitas aquí. Y ahora ya tengo mi frase. Como los hermanos Marx eran americanos. Y aquí sí lo puedo usar porque ahí aplica la expresión era. Vi en algunos casos que algunos de ustedes lo que hicieron fue intentar esta frase, pero le ponían la partícula of aquí y le ponían la palabra nationality. Y me decían algo como, los hermanos Brothers eran de nacionalidad americana. Atención, esto y esto no lo necesitas poner. ¿Por qué no lo necesito poner? Porque desde que yo diga que los hermanos eran americanos, se entiende que su nacionalidad era americana.
Por lo tanto, no necesito la redundancia, es redundante, porque si eran americanos, evidentemente su nacionalidad era americana. Yo ya lo he dicho aquí. Entonces, estas partículas, estas palabras adicionales, no eran necesarias, se sobreentiende, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí hablamos de varios, por lo tanto, con ellos vamos a usar were. Pero aquí hablamos de una sola persona, por lo tanto no podemos usar con ella were, tendremos que usar nuestro was. Vamos a hacer la misma expresión. Aquí veo nacionalidad danesa. Entonces yo puedo tomar y decir Inge Lehmann era, was, atención, was, porque solo es una persona, Danish. Inge Lehmann was Danish. Y atención, recuerden, no tengo que ponerle of Danish nationality, es innecesario. Desde que sea danesa, pues yo ya sé que su nacionalidad es danesa. Y así como hicimos estas dos, van a ser otras expresiones con parents, profession, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, algo que también noté, no se olviden de los posesivos, porque habrá una expresión que tienen que hacer en ambos casos, donde lo que dicen es sus papás o sus padres. Recuerden, en el caso de los hermanos, es más de una persona, y en el caso de Inge, es solo una persona. Entonces, si el posesivo es para los hermanos, recuerden, brothers, como habíamos visto aquí, students, brothers, son expresiones de they. Por lo tanto, el posesivo debe de ser el posesivo de they. Y recuerden que el posesivo de they es their. En el caso de esta persona, es una mujer. Dijimos, cuando sean estos casos, pueden aparecer nombres o pueden aparecer como pronombres. Es esto mismo, es el she. Por lo tanto, el posesivo para she es el posesivo her. ¿Por qué lo digo? Porque yo vi algunos de ustedes que me escribían cosas como your parents were. Pero atención, este your es el posesivo para you. Me estás diciendo tus padres eran, pero no estás hablando de mí, estás hablando de los hermanos o de la señora que aparece en el libro. No puedes utilizar your, tienes que utilizar el posesivo correspondiente a cada uno de los casos. Y bueno, a grandes rasgos, esta es la explicación de lo que tienen que hacer en el ejercicio 5, pero también en otros ejercicios donde tienen que escribir frases en la página número 25. Tienen otros ejercicios donde van a escribir frases. Entonces, por favor, revisen con atención esto. Si ya hiciste tus frases, revísalas con esta explicación que acabamos de ver en este video. Corrige lo que tuviera que ser corregido y vuelve a subir tus tareas, por favor. Y si tienes alguna duda más, alguna duda adicional, por favor escríbanme para que yo les pueda mostrar lo que yo necesite mostrarles.